noches, edición número 615 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Jorge. Nuestro inveterado productor que hoy se encuentra co-conduciendo el programa en ausencia de Osvaldo Pérez San Martino, que está en el exterior, por la zona de Turquía creo que está ahora, así que bueno, él está disfrutando, nosotros seguimos trabajando. Aguantándolo. Además muy merecido el descanso. Exactamente. Una pequeña consideración antes de entrar al tema. Vos sabés que en el último tiempo le estamos dando al programa una impronta muy especial porque entiendo que un tema que hoy tiene una relevancia superlativa en la discusión de los temas de la agenda, diría política y pública, es el tema de la interrupción legal del embarazo, o sea, del aborto. Yo diría interrupción legal porque me anticipo antes. Creo que interrupción evoca necesariamente un proceso continuo que se interrumpe y vuelve a reanudarse. Así es. Esto no es la interrupción legal de un embarazo, sino que es la finalización del embarazo por de una forma absolutamente antinatural. Exactamente, así es. Pero antes de eso hay unas cuestiones que se vinculan con nuestra realidad cotidiana, que si bien no tienen la misma importancia que tiene el debate del aborto, tienen también su cuota de relevancia, porque nuevamente otro fallo, el fallo de la Sala Penal Federal, dispuso la excarcelación de Carlos Zanini y de Luis Delía. Sí. Un fallo muy controvertido, por cierto, porque si bien van a continuar procesados, la excarcelación, nosotros sabemos, como lo hemos venido repitiendo en este programa, cuando se produce la excarcelación en los casos de detención preventiva es cuando no existiera peligro de la obstrucción en medios probatorios por un lado o por el otro lado peligro de fuga del país. Tuvimos la experiencia ya de Lázaro Báez cuando hubo una fuerte presunción que iba a irse para otras latitudes. Y el avión estaba preparado. El avión estaba preparado y en este caso sabemos que por la fuerte influencia que tuvieron otrora tanto Luis Delía como cuanto Carlos Zanini, era por cierto es muy posible que se pueda producir la obstrucción de los procesos judiciales. Son gente que tiene una influencia todavía en algunos sectores de la línea, digamos, del Estado. Así es, sí, Jorge. Y más teniendo en cuenta que la gente estaba tomando o viendo con buenos ojos el accionar de la justicia que había tenido durante el año pasado, principalmente luego de las detenciones de estos personajes, el caso de Zanini, un ex miembro del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Luis Delía, un hombre también muy cercano, más allá que en el último tiempo habían querido despojarse un poco de la figura de Delía, siempre más en el lado combativo. Ha repercutido de una manera muy fuerte en la opinión pública porque de repente que hayan quedado libres, no en el momento en el cual quedaron libres, ¿sí? que esto lo comentamos entre nosotros, lo hemos charlado, nada más y nada menos un 24 de marzo, que después vayan y hayan participado de la marcha, se le ha dado mucha connotación. Para mí no ha sido casualidad. Vos sos un hombre que conoce mucho más de todo lo que tiene que ver con la justicia y demás, y con mucha más experiencia, al menos para mí, y que lo relaciono con el tema de los medios, las casualidades en este caso no han existido. Yo creo que el fallo de la sala, que fue uno de los firmantes es la doctora López Iñiguez, que viene de la ciudad, de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y vinculada con justicia legítima. Me parece que 4:15 de la mañana de un sábado, yo que he ejercido durante muchos años la profesión, decía siempre, particularmente yo hacía civil, comercial y laboral, pero a veces te tocaba algún tema penal, y vos sabías que cuando alguien que era demorado un día viernes, como decíamos en la jerga, se comía en la alcaldía de tribunales hasta el lunes. Acá parece que hubo una premura, 4:15 de la madrugada, 4:15 de la madrugada, y que no me digan que existía un plazo, porque en nuestra justicia los plazos se prorrogan a veces sine die, y que fuera hecho con esa intención, me parece, cuando se trata de un tema muy importante que le costó la vida a Alberto Natalio Nisman. Esto se concatena también con el tema de la excarcelación, del indignante fallo que favoreció Cristóbal López, la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal, que cambió la calificación de
una administración fraudulenta en perjuicio del Estado a una simple evasión. Cualquiera de nosotros, cuando tiene una inspección de la AFIP, sabe perfectamente que la situación se torna severa y que uno evidentemente tiene que justificar todos los antecedentes, no solamente cuando ha tenido una modificación patrimonial, sino cuando ha dejado de pagar en tiempo y forma un tributo. Esto es Cristóbal López, Fabián de Sousa, ¿sí? su colaborador, su socio en el Grupo Indalo, y también estamos hablando de Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP. Porque evidentemente, esto que la gente lo tenga bien claro, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, sumas de dinero que todos nosotros, cuando íbamos a cargar nafta de la empresa Oil Combustibles, nos retienen una parte que va para las arcas del Estado. Como agente de retención, la empresa del surtidor, cuando vos pagás lo que has cargado de nafta, de combustible o de aceites, una parte va para el fisco. El señor de Sousa, el señor Cristóbal López, que con un total desparpajo hablaba las otras noches por televisión, eso que fueron 8.000 millones de pesos de plata nuestra, esa plata la evadieron y pretenden que ahora sea un simple trámite administrativo. Por suerte el fiscal Germán Moldes reaccionó como corresponde, un hombre probo del Ministerio Público, y acá siempre hay que decir de que muchas veces por estas excepciones ocurre de que se salpica toda la justicia cuando la justicia federal, la justicia nacional ordinaria y por supuesto nuestra justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está integrada por muchos hombres y mujeres sumamente probos. Yo diría que son minorías minúsculas las que empañan a esos juristas, en muchos casos de nota, que están en nuestros estrados judiciales, tanto federales como locales. Lamentablemente esto es así. Por suerte hubo una reacción también por parte de la Corte Suprema, de Ricardo Lorenzetti, que ordenó investigar el sorteo por el cual se lo había incorporado a uno de los integrantes de esa sala, que era el doctor Fara. Así es, Jorge. Y ahora sí vamos a tocar el tema con nuestro invitado de hoy, que es realmente alguien muy prestigioso, el doctor Ernesto Beruti. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Jorge. No. Ernesto hace muy pocos días estuvo en la legislatura, todavía me queda el chip de la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso Nacional. Es el jefe de servicio obstetricia del Hospital Austral y es alguien con una dilatadísima trayectoria, pese a que es joven, en todo lo que hace a la tocoginecología, médico legista, ha sido realizado la residencia en ginecología y obstetricia en esa escuela que es la Maternidad Sardá en nuestra ciudad, donde también fue jefe de residentes. Y bueno, la verdad que nos deslumbró con lo que nos contaba de lo que era un aborto, que muchas veces se ve como algo banal, como algo que incluso... Y yo en esto quiero rescatar que el debate que se está sosteniendo en la legislatura es un debate serio y responsable, donde cada parte puede exponer lo que ve desde su visión personal, moral, científica. Y la primera pregunta que se me ocurre, porque la parte jurídica no la voy a preguntar, porque la parte jurídica es desde la concepción, tan firme es que la vida comienza en la concepción, que el artículo 19 del actual Código Civil y Comercial habla de la concepción, ni siquiera del seno materno, más allá de que los tratados internacionales, que son ley para la nación, evocan necesariamente que se debe respetar la vida de ese momento. Pero la primera pregunta, y esto es para muchas veces que la gente tenga a lo mejor con un lenguaje sencillo, ¿cuándo comienza, cuándo se produce ese primer ser con un ADN distinto, genético, a la persona que lo está concibiendo? Bien. Bueno, el conocimiento científico actual ya permite afirmar con certeza que la vida humana comienza en el mismo instante de la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Una vez que se juntan o se unen los pronúcleos femenino y masculino, allí se hace el intercambio del ADN que los dos progenitores aportan con 23 cromosomas cada uno y comienza, lo llama el huevo cigoto, es la primera célula. A partir de ahí comienza la vida humana. Y este proceso que comenzó en ese instante, salvo por alguna patología que pueda tener la madre o el mismo desarrollo del embrión,
si uno no hace absolutamente nada, lo que va a obtener al final es el nacimiento de un ser humano, de un bebé. Entonces, vos muy bien lo dijiste recién, interrumpir es un proceso que después sigue, pero acá no se interrumpe nada. Acá se elimina en cualquier proceso, desde el día 0 hasta los 284 días que dura promedio un embarazo, que son 40 semanas, se elimina la vida humana. Se pierde la posibilidad de que esa vida siga. No es que se interrumpe un tiempo y después uno dice, bueno, no quiero seguir con el aborto. No, se interrumpe la vida humana. Y eso nosotros los médicos obstetras lo tenemos tan claro, porque desde que empezamos nuestra residencia, yo empecé la residencia en 1983, en esa época no se hablaba de aborto porque era una cosa natural. A nadie le cabía la más mínima duda que cuando estábamos frente a embriones humanos, las características de esos embriones era un ser humano y nadie podía dudar. ¿Por qué? Hay mucha gente que pierde el embarazo espontáneamente, muchas mujeres. En realidad una mujer sana tiene un 12 o un 15% de posibilidades de perder el embarazo. Esas mujeres que habían perdido espontáneamente su embarazo, que iban a consultar a la guardia de la maternidad Sardá, muchas veces venían perdiendo el embrión. Entonces cuando las revisamos, yo he tenido en mis manos cientos de veces embriones de todos los tamaños y colores, desde los mínimos chiquititos de 6, 5 semanas, hasta la tragedia a veces de tener que hacer un parto a una mujer que había perdido su bebé antes del parto. Esta es una foto ilustrativa. Exactamente. Esta foto es de un embrión de 10 semanas. Esto que está en las manos de esta persona, que no sé quién es, bueno, a mí me ha pasado innumerables veces. Pero cuando nos pasaba esto y nosotros veíamos los embriones, o sea, esto ya ni siquiera es una cuestión de ideología, ni creencia, ni partido político, ni religión, ni nada. Esto es sentido común. ¿Alguien me puede decir que esto no es un embrión humano? Fíjense bien, yo no sé si la cámara lo capta, pero se le cuentan, es un embrión de 2 meses, se le cuentan los 5 dedos de la mano, los 5 dedos de los pies, tiene brazos, tiene piernas, tiene esos 2 puntitos negros que son los ojos, tiene rasgos faciales. Esto es un embrión humano, no es un embrión de pollo. Entonces, jamás, ninguno de los médicos que estamos ahí dudamos un instante de que esto no es vida humana, porque este mismo embrión, acá en este caso, por alguna patología que desconozco cuál fue, y se abortó espontáneamente, se perdió espontáneamente. Pero si este embrión, desde que comienza su día 0 en el seno materno, lo dejamos y no hacemos nada, van a ver que en el 100% de los casos, salvo que haya una patología, va a nacer un ser humano. No queremos con esto hacer nada, por Dios se interprete así, nada truculento, sino simplemente mostrar lo que es una realidad y mostrar lo que vos dijiste, Ricardo, que fue un aborto, Ernesto, que fue un aborto espontáneo. Espontáneo, totalmente. Así que no es con esto, porque muchas veces dicen a lo mejor uno pretende hacer algo truculento, mostrar un aborto, golpe bajo. Golpe bajo. Claro. Esto es simplemente científico. Y la pregunta que me sigue esto porque yo mi mujer tuvo un embarazo ectópico, un embarazo intrauterino, fuera de lugar. La pregunta que sigue es cómo queda la mujer después que tuvo que pasar por esta experiencia. Bien. Perdón, es algo que no se habla mucho, ¿no? No se comenta demasiado. Muy buena tu comentario porque es exactamente, no se habla mucho. Entonces, lo que estamos viendo. En los últimos años hemos comunicado el tema del aborto quizá no de la mejor manera. Claro. Pensamos que no hemos logrado mucho. Porque, como decía, ¿no? Y recordando a Einstein, no se puede hacer siempre lo mismo y querer tener resultados diferentes. Si hacemos siempre lo mismo, no vamos a tener los resultados. Entonces, la idea es no enfrentarse más a los defensores de la vida versus los asesinos. Claro. Una mujer que aborta no es un asesino, es una mujer que está desesperada, está sola, está desprotegida, abandonada, sobre todo desde el punto de vista afectivo. Son mujeres que realmente sufren. Entonces, ¿cómo no vamos a tratar de ayudarlas, contenerlas? Entonces, ahora, el aborto es claro que no es la solución, porque en el aborto, además de destruir una vida humana, la mujer se destruye. O sea, a la vulnerabilidad de la mujer sola y desamparada,
se le une todavía este trauma que produce el aborto. Entonces, la solución express del aborto, rápida y efectiva, no, es una mentira. La solución efímera del aborto pasa en un abrir y cerrar de ojos y después quedan esas consecuencias que la psicología moderna y la psiquiatría han dado en llamarlo, se llama el síndrome posaborto, que está muy bien descrito por la doctora Stanford en los Estados Unidos, que establece 3 estadios del síndrome posaborto. Todo esto los psiquiatras lo engloban dentro de lo que se llama estrés postraumático. Claro. Y realmente hay que preguntarles a los psiquiatras y los psicólogos, tienen muchas, tampoco vamos a decir tienen consultorios llenos, no, pero tienen muchas consultas sobre estos temas. ¿Cuáles son esas 3 etapas de las que hablabas, Ernesto? Bueno, la primera etapa generalmente no se dan en forma instantánea. Los primeros días después de un aborto, la mujer cree que se sacó un peso encima y que fue una gran solución. Pero con el tiempo empieza, sobre todo al año, lo que se llama la depresión aniversario. Entonces los estadios empiezan con desasosiego, con depresión, con irritabilidad, con sentimiento de culpa, sentimiento de ira. El estadio 2 comienza como lo que se llama la depresión aniversario. Estas mujeres que hicieron un aborto, cuando lo hablan esto, refieren que se acuerdan perfectamente el día, la hora, cómo estaba vestida la enfermera que estuvo con ella, el médico, las paredes del lugar donde se hicieron el aborto. Y está demostrado por estudios, hay metaanálisis hechos donde muestran que es mayor la tasa de suicidios en adolescentes que se hicieron el aborto que en las que no hicieron. Entonces, y después que lo mantienen a veces toda la vida. Hay un testimonio que yo recogí de internet, muy importante, de una señora de 81 años que estaba en el colectivo y sube un hombre y se le sienta al lado. Y la mujer lo mira y le pregunta, dígame, ¿usted qué edad tiene? 51, ¿por qué me lo pregunta? Porque estoy calculando que tendría la misma edad de mi hijo si lo hubiera dejado vivir. Pobre señor, y tenía 81. Entonces, hay muchos que dicen que no, que hay gente que se hace un aborto y no le significa nada. Pero hay muchísima gente que queda, como también lo leí de un taller que hubo en Ecuador de los médicos, obstetras y ginecólogos de Ecuador, que decían, es mucho más fácil que una mujer se saque su hijo de su mente, de su vientre, perdón, que de su mente y de su corazón. Queda un dolor en el alma y en el corazón que a veces lo llevan durante toda la vida. Y esto es entonces lo que vos decís, o lo que acabas de decir, no se habla, porque a las mujeres les cuesta mucho hablar de esto, pero sería un testimonio muy fuerte que las pobres mujeres, a las cuales hay que ayudar y nunca juzgar. La mujer que sufre un aborto tiene una tragedia, pero hay que acompañarlas, ayudarlas, y de hecho hay muchas instituciones que buscan contener y calmar a estas mujeres que han abortado. Quería aprovechar que lo tenemos al doctor acá ya en los últimos minutos con él. Sé que participó en la Marcha por la Vida, que se desarrolló este último fin de semana en varios puntos de nuestro país. ¿Qué opinión le ha dejado de la gran cantidad de gente que participó de la misma? Bueno, la verdad es que me llevó una sorpresa, pero yo participé con todos los médicos. Los médicos leyeron un manifiesto científico. Sí. Acá esto era totalmente apartidario, no había banderas políticas, salvo banderas argentinas. Esto no era una cuestión ni de religión, ni de credo, ni de postura ideológica, ni nada. Esto era defender la vida humana. Y por lo mismo que decía antes, había como 150 o casi 200 médicos que estuvimos ahí en el estrado, en el escenario, donde se leyó un manifiesto, pero desde el punto de vista científico, digamos, aclarando lo más sencillo posible cómo era el comienzo de la vida, por qué empezó la vida, y se habló también de la declaración de la Academia Nacional de Medicina, que se hizo 2 veces, después la reafirmaron creo que en el 2010, donde se hablaba de que la vida humana comenzaba en la concepción, y después lo que fue muy lindo, hicimos la rejura de nuestro juramento hipocrático, la renovación de nuestro juramento hipocrático. Muchos médicos que estuvimos en contacto, algunos no nos conocíamos, y ya empezamos a tener un contacto mucho, digamos, más continuo. Y la verdad que me impresionó ver las fotos del aire, porque desde el estrado se veía, pero después cuando yo vi las fotos del aire, la verdad fue muchísima gente. Estuvimos viendo mientras charlábamos. Sí, nosotros que participamos, incluso más yo como diputado, con otras diputadas más, pero tratando de tener un perfil bajo, por eso ninguno de nosotros fue al estrado.
pudimos advertir de que superó, a mi juicio, los 120, 150.000 personas. Lo digo esto no para tirar un número al azar, sino porque Libertador eran 30 cuadras. Sí. Y también lo que puedo decir es que había mucha gente joven, muchas mujeres, muchos chicos, y que por supuesto había gente de distintos credos, pero ninguno de esos credos trató de imponer a que esto fuera de algo confesional. Y la última pregunta, porque me quedé con el tema de la objeción de conciencia. Bueno, vos sabés que la ley dice que toda mujer tiene el derecho, el proyecto de ley dice que toda mujer tiene el derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14. Cada año suben la vara, el año pasado hasta la semana 12, ahora ya está la semana 14. Y después, y no aclara tiempo, en cualquier momento de su embarazo, bajo 3 condiciones fundamentales. En caso de malformaciones fetales graves, en caso de violación y en caso, que esto lo hablamos también en el Congreso, ¿te acordás? Cuando hay un riesgo para la salud o la vida de la madre. Y el riesgo para la salud puede ser físico, psíquico o social. El social nunca lo entendí. ¿Qué es social? Social es que una mujer, por ahí, digamos, hipótesis, a las 30 semanas de embarazo se pelea con el marido se va con otra, la deja, no le quiere pasar más. Y la mujer dice, no, yo ahora en estas condiciones este bebé no lo quiero, pongamos. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer el aborto? O sea, la gente porque por ahí no sabe, no, yo estoy todos los días con bebés chiquititos de todos los tamaños. Un bebé de 30 semanas, es igual, unas semanas más, es igual que uno recién, ¿sabes? Un poquito más chico. A las 30 semanas pesa 1,6 kg, 1,7 kg. Pero es un bebé que nace, llora, mira, abre los ojos, todo se mueve. ¿Cómo van a hacer? No, cuando uno lo escucha, bueno, vos tenés 3, claro. Yo tengo 3, ¿vos cuántos tenés? 2. No, nosotros 2 tenemos cada uno 3 hijos. Y la emoción que sentís cuando el chico late por primera vez es indescriptible. Ahora, lo que vos me decís, y tampoco el año pasado existía la objeción de conciencia. El otro día estuve también en un debate donde la que estaba a favor del aborto decía, nosotros en el proyecto de ley hemos sacado la objeción de conciencia. Entonces, a ver, la objeción de conciencia, el artículo 5 dice, las instituciones, no solamente públicas, sino privadas, tendrán que favorecer la interrupción del embarazo. Y en mi hospital nadie lo va a hacer. Yo que estoy de jefe de servicio lo tendré que hacer yo. Entonces, y yo no lo voy a hacer, obviamente, por más que es ley que salga. Entonces, no sé, váyanme a visitar a la cárcel. Muchísimas gracias, Ernesto, y te vamos a convocar nuevamente, y muy gráfico la foto de lo que es un embrión. Vamos a una pausa y cuando volvamos el enfoque es de otro punto de vista. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un poco el programa con el doctor Ernesto Beruti, excelente obstetra, que nos dio, realmente fue conmovedor su testimonio. Y hoy tenemos acá a Guadalupe Galán y Ana Belén Marmora, del programa Defensores de la Mamá del Frente Joven, que trabajan con Santiago Santurio, que estuvo en otro programa anterior. Y las vamos a convocar a las chicas nuevamente. Y las vamos a convocar, como estamos hablando siempre de combatir el aborto, es la consecuencia. Combatamos las causas. Que como dijimos en un proyecto que acabo de presentar con otros diputados de adopción en vientre, educación sexual, procreación responsable, salud reproductiva, pero también está el acompañamiento. A título de simplemente denunciarlo,
porque las vamos a convocar la semana próxima o después de la Semana Santa. Sí, así es. Queremos escuchar de ustedes. Bueno, nosotros hace 6 años que ya venimos trabajando con el programa Defensores de Mamás. Estamos en las zonas más vulnerables del conurbano de Buenos Aires, pero también el programa lo hacemos en Mar del Plata, en Tucumán, en San Juan, en Mendoza. Estamos exportándolo a otros países, porque justamente lo que tiene de bueno y de necesario es que hay un mito de que las mujeres pobres son las que quieren abortar, y nosotras que hace años trabajamos con ellas, cada año confirmamos que no es así. Los curas villeros en su manifiesto lo dicen esto, ¿eh? Y las mujeres pobres vienen y se nos acercan y nos dicen, por favor, ¿no me explicás esto que me dijeron en la salita o que me dijo el médico que no lo entendí? Ellas quieren llevar adelante embarazos en condiciones dignas. Y un poco de eso se trata el programa, de acompañarlas, de darles la contención y darles las herramientas para que puedan atravesar un embarazo realmente en buenas condiciones, más allá de las circunstancias, que de eso también tratamos de ocuparnos y acompañarlas, que muchas veces son desfavorables, y eso es una realidad, pero aún así ellas eligen y optan por la vida. Muchas veces se las usa a las mujeres más pobres como excusa, como argumento, y la realidad es que nosotras que trabajamos con ellas hace años estamos convencidas de que justamente ellas son hoy las que nos dan el ejemplo en cómo cuidar. ¿Qué podrías agregar en 30 segundos? Información también, ¿no? Sobre el tema, se toma con mucha liviandad. Entonces la mujer, muchas veces no sabe lo que le están proponiendo cuando le proponen el aborto, ¿no? Y caen en un aborto que después les causa un daño mucho más mayor, por falta de conocimiento, porque no se les informa tampoco. No es que le dicen, bueno, esta es la solución y va a pasar esto es esto. Entonces es muy desventajoso para la pobre mujer que está atravesando un momento de mucha angustia. Es un tema muy importante que lo vamos a ampliar, a tratar en profundidad. Nuestro compromiso es ese, porque de acá hasta que se debata vamos a tratar, hasta que se debata en el recinto, vamos a darle una importancia fundamental, porque más allá, como decimos siempre, de cualquier tipo de creencia religiosa, la vida y la dignidad humana son valores no negociables, y nosotros nos vamos con el saludo del cardenal Mario Poli de la Pascua, señalando que la Pascua, fiesta de libertad y redención, debe renovar nuestra esperanza por un mundo mejor. Con Juan Pablo le deseamos muy felices Pascua. Así es. Gracias, Jorge. Gracias Muchas a vos. Felicidades. Y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en Él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.